Familia amada, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de este comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada, y es para nosotros un gozo y un privilegio en el nombre del Señor estrenar un nuevo trimestre titulado La misión de Dios, mi misión, donde vamos a estudiar y enfocarnos específicamente en el sentir de Dios por alcanzar a la humanidad. Dios en busca del ser humano, el sentir de Dios, la misión de la iglesia. Así que el día de hoy nosotros estrenamos este trimestre estudiando la primera lección, titulada La misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. Así que en el nombre del Señor, sencillamente queremos anunciar, antes de comenzar con una oración y adentrarnos al estudio de la palabra del Señor, queremos anunciar que a partir de este comentario, todos nuestros comentarios en el nombre del Señor Jesucristo contarán con un bosquejo que va a condensar, a estructurar las ideas principales para que usted pueda tener un material escrito donde las ideas, la estructura principal de nuestro comentario quede por escrito, de manera que usted pueda tenerlo como un recurso a la hora de repasar, a la hora de estudiar la palabra del Señor o a la hora de compartir los conocimientos adquiridos en su clase de la escuela sabática. ¿Dónde vamos a ubicar, dónde vamos a subir este bosquejo escrito de nuestra lección? Vamos a subirlo en el nombre del Señor en nuestra página web www.preachmanuel.com. Allí vamos a dejar el enlace en la descripción de este video para que usted pueda tenerlo como un recurso a la hora de compartir las lecciones aprendidas durante su estudio semanal. Vamos entonces a orar y de inmediato nos introducimos al estudio de la palabra de Dios. Oramos juntos. Nuestro Padre bendito y Padre santo, en el nombre precioso, nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor, queremos pedirte, Padre, que eleves en este momento nuestras miradas. Por favor, Señor, a pesar de nuestras debilidades y defectos, por favor, permítenos contemplar a Jesucristo en la hermosura de su santidad, lleno de gloria, Señor, y con poder para atraer toda mirada a sí mismo. Y transfórmanos, Señor, mediante la contemplación de las Sagradas Escrituras, transfórmanos de gloria en gloria a tu imagen, Padre. Te pedimos todo esto, Señor, por la ayuda de tu Espíritu Santo, por la intercesión de Jesucristo y por sus méritos y justicia. En el nombre precioso suyo, nombre de Cristo Jesús, lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos en este primer comentario, en esta primera lección, a enfocarnos en tratar de comprender la misión de Dios, el sentir de Dios. La esencia de toda misión es la soberana, constante y amorosa voluntad del Creador por alcanzar a la humanidad. ¿Por qué este Dios, el Dios bíblico, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es como es y actúa como actúa en relación con la humanidad? ¿Qué es lo que podemos aprender de su carácter y de su eterno propósito para con nosotros, que nos permita fundamentar toda misión hacia la humanidad? Misión en la que nosotros queremos involucrarnos, en la que nosotros tenemos parte y para la cual hemos sido dejados en este mundo, para que como Cristo fue enviado al mundo, así nosotros seamos enviados al mundo. ¿Cuál es entonces esa esencia del carácter de Dios que fundamenta nuestra participación con Dios en su misión hacia la humanidad, de acuerdo con su propósito eterno? Vamos entonces, en primer lugar, a comenzar tratando de comprender
el propósito que subyace al mismo acto de la creación de los cielos y la tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios al momento de crear este universo? Porque últimamente, antes de la creación de toda criatura, solo existía Dios, el Dios eterno, el Dios cuya existencia es una constante. Entonces, si Dios se comprende como eterno, como su existencia siendo la constante antes de toda otra cosa creada, entonces, para ser amor, Dios verdaderamente existe no como una especie de puro poder solitario en medio de la nada. Para ser verdaderamente amor, conforme a lo que nos dice la palabra de Dios, que es su carácter, Dios es amor. Para ser verdaderamente amor, Dios debía existir en una economía relacional, es decir, una coexistencia, una eterna coexistencia donde la relación entre los miembros de la deidad permite, encarna ese amor genuino que describe la esencia de su carácter. Entonces, vamos a comprender cuál es este propósito de la creación desde Romanos capítulo número 1 y vamos a leer el versículo 19 y 20. Mira lo que dice la Escritura. Leamos juntos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En el contexto, lo que el apóstol Pablo está fundamentando es la capacidad de Dios de juzgar a todo el mundo. ¿Por qué razón Dios está en capacidad de juzgar a todo el mundo? Porque todo el mundo tiene acceso al conocimiento de Dios por medio de ¿qué cosa? Por medio de la creación, por medio de las cosas hechas. Así que la creación, el acto creador original, es al mismo tiempo y conforme al propósito eterno de Dios, es al mismo tiempo un acto de revelación. Repitamos y dejemos esto bien concreto en nuestras mentes. La creación es, conforme al propósito eterno de Dios, un acto de revelación. Por medio de su creación, por medio de su actividad creadora, Dios está queriéndose revelar. Dios quiere ser conocido. Por eso crea, por eso inicia la creación, porque quiere darse a conocer, quiere ser conocido. Pero este conocimiento no es un conocimiento teórico, ni tampoco un conocimiento al estilo del método científico a través de la observación y la organización de datos y luego la formulación de teorías. No. Este conocimiento es un conocimiento relacional. Un conocimiento experimental de su existencia, de su carácter, un conocimiento que provenga de una genuina comunión con Él, por medio de lo que podemos descubrir a través de las cosas que dejó para ser revelado.
De manera que aquí, en este acto de la creación, según Romanos capítulo número 1, Dios estaba queriéndose comunicar, Dios estaba queriéndose revelar. Y es exactamente la razón por la cual, al crear todas las cosas, según su eterno propósito, creó la tierra para ser habitada. No la creó para permanecer vacía, la creó para ser habitada. Y aquí hay algo interesantísimo. Cuando Dios entonces crea al ser humano, lo primero que hace en relación con él es hablarle. ¿Y cómo es eso? ¿Dónde dice la Biblia eso? Mira, por ejemplo, lo que nos dice la palabra del Señor en Génesis, capítulo número 1, y vamos a leer el versículo número 28. Atención con esto. Esta es la primera vez que Dios se dirige al ser humano. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando se relaciona con el ser humano? Dios le habla. Dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Por qué razón le habla en estos términos? Dios pone al hombre sobre la tierra, hombre hecho conforme a su imagen, conforme a su semejanza, y le pide que llene la tierra. ¿Qué es lo que Dios buscaba? Si el hombre, atención con esto, si el hombre es creado a imagen de Dios y su vocación es ser esa imagen, representar al Dios creador y reflejar su gloria, entonces al llenar la tierra, ¿qué cosa está sucediendo con la tierra? La gloria de Dios llena la tierra como las aguas cubren el mar. ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta lo que está sucediendo aquí? Si Dios entonces hace al ser humano con la vocación de que mientras más viva, más gloria de su Creador refleje, el propósito y la vocación del hombre al llenar la tierra era llenar la tierra con la gloria de Dios. De eso se trata. Así que en este propósito, Dios quiere ser conocido por el hombre. Dios entonces crea al hombre con la facultad de responder ante esta experiencia para que el hombre entre en una relación, entre en una comunión y adquiera, por medio de esa comunión con su Creador, adquiera conocimiento de Él, adquiera conocimiento de su carácter. Y al comprender el carácter de su Creador, entra en una relación de amor que termina reflejando a su Creador más y más. Esta es verdadera comunión, comunión transformadora, comunión que crea un ser perfecto para ser perfeccionado más y más, en el sentido de que mientras más viva y crezca, más alturas del conocimiento de su Creador adquirirá y más gloria de su Creador reflejará en todos los rincones de la tierra. Una comunión que transforma a su criatura en imagen suya, una comunión transformadora que llena la tierra de la gloria de Dios. Esto es lo que Dios se proponía con el ser humano. Esta habitación, en otras palabras, este mundo era entonces para ser habitación del Creador. Dios lo crea para entrar en comunión con las criaturas que ha puesto aquí y a través de esa comunión tener morada entre sus criaturas, habitar en ellos y tener en ellos morada. Por esa razón, existe una leyenda judía. Atención, esto no está en la Biblia y mucho menos es inspirado.
Pero existe una leyenda judía en la que se dice que las letras que conforman el alefato hebreo, estas letras pasaron y desfilaron delante de Dios cuando Dios se proponía crear el mundo. Así que comenzaron a desfilar las letras del alefato hebreo, viendo a ver cuál era elegida para comenzar la revelación de la Torá, para comenzar la revelación del conocimiento de Dios. Y la elegida, según la leyenda, fue la letra Beit. ¿Por qué la letra Beit? Esta letra, según esta leyenda judía, que es la letra hebrea con la que comienza el libro del Génesis, al decir Bereshit baraj Elohim, en otras palabras, en principio o en el principio creó Dios, esta letra hebrea Beit es la misma letra cuyo nombre constituye la palabra hebrea casa. Beit es casa en hebreo. El nombre de la letra implica una casa. Entonces, si Dios escogió esta letra para comenzar su revelación, la leyenda judía dice que la razón fue que Dios la escogió para comunicar su principal propósito para con la creación. La creación había de ser una casa, una morada donde el Creador pudiese habitar. Esa es la razón de nuestra existencia, es la razón de nuestra vida, es la razón de la creación del mundo. Piensa, por ejemplo, en Efesios capítulo número 3, versículo número 17 en adelante, cuando se nos dice que Dios nos hizo para que habite Cristo en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor podamos comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, y de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Para eso ha creado todas las cosas. Atención, esta relación, este propósito fue interrumpido, fue obstaculizado, obstruido por la entrada del pecado en esta nuestra tierra. Cuando el pecado entró, inmediatamente causó separación entre el rostro, la comunión del Dios Santo y Eterno con nosotros los seres humanos. Según la palabra de Dios, en Génesis capítulo número 3, ¿qué es lo que sucede con el hombre y su mujer cuando cometen el primer pecado? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a mirar lo que nos dice la palabra del Señor. Génesis capítulo número 3, y vamos a comenzar a leer en el versículo número 7. Mira lo que dice. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué significa esto? Cuando el pecado entró, entonces interrumpió esa comunión. La razón por la cual el ser humano hace hojas de higuera para cubrirse es porque ahora teme la presencia de Dios. Y el coser de hojas de higuera implicaba una forma de
autojustificación delante del Creador. Delante de la presencia del Señor, el hombre se comprende en falta, se comprende en vergüenza, se comprende desnudo e intenta deshacer las consecuencias de su pecado y maldad, tratando de cubrirse, tratando de arreglar por sí mismo la situación. Pero la situación es más profunda que un delantal. La situación es que la comunión con el Creador se ha roto, la armonía con el Dios Santo estaba quebrantada. Ahora el ser humano oye la voz del Señor su Hacedor, que se pasea en el jardín del huerto y ya no le es causa de gozo, le es causa de temor, le es causa de miedo y de espanto. Por eso huye y se esconde del único que puede restaurarlo, del único que puede redimirlo, del único que puede hacerle bien. Atención con esto. Dios había dicho en Génesis capítulo número 2, versículos 16 y 17, que el día que el hombre comiese de ese árbol, ese día moriría. Ciertamente morirás, dijo el Señor, el día que de él comieres. La pregunta es, ¿por qué no descendió fuego del cielo inmediatamente para prender en candela inmediatamente el jardín del Edén con todo lo que implicaba, quemando al ser humano e inmediatamente deshaciendo su existencia de la faz de la tierra? ¿Por qué no se ejecuta la sentencia de inmediato? Sino que lo que tenemos en cambio es un Dios que parece descender para buscar al hombre. ¿De dónde viene esa búsqueda? ¿De dónde vienen esas ganas del Creador? Esa voluntad suya, ese propósito firme y noble de ir en pos del hombre y hablarle diciéndole, ¿dónde estás tú? ¿De dónde proviene esa voluntad firme y determinada? Que lejos de condenar, que en vez de aniquilar, lo que hace es buscar. ¿De dónde viene esa voluntad? Mis amigos, tan pronto como hubo pecado, se manifestó el Salvador. El pacto eterno, el pacto de gracia, por medio del cual Dios salva a la humanidad, había sido constituido antes de la fundación del mundo. Y Cristo había sido designado como sustituto y garante desde antes que se fundasen los cielos y la tierra. Por tanto, Dios había designado a Cristo como un fiador, como un garante, cosa que significaba que ante una posible caída del ser humano por causa de su libre albedrío, entonces Cristo ejercería su papel de sustituto, mediador e intercesor desde el mismo instante en que hubiese pecado, para que ahora toda la creación pudiese encontrar una segunda oportunidad sobre la base de la mediación de Cristo, sobre la base de su intención de salvar, sobre la base de su función como sustituto, garante y fiador de la raza humana. La única razón por la cual no desciende fuego del cielo de manera inmediata sobre el pecador al cometer pecado es porque Cristo salió a salvar y se puso entre los vivos y los muertos, y tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Cristo se manifestó con tanto poder para desviar la condenación del pecador como fue efectivo su cruz en el Calvario. Con tanto poder para desviar esa condenación como cuando murió en lugar del pecador. Al mirar a Cristo, Dios le dijo al pecador: vive. He hallado
un rescate. Y esa es la razón por la cual el ser humano no murió en ese momento. No fue destruido y aniquilado porque hubo un Salvador. Y el mundo, atención con esto, el mundo entero fue puesto en sus manos para que ahora toda relación entre el Dios eterno y sus criaturas humanas fuese mediada sobre Cristo y por medio de Cristo, y toda cosa buena que descienda del cielo a nosotros y que suba de vuelta en agradecimiento y acción de gracias delante del Creador, todo está mediado por aquel que completa el circuito de la beneficencia. Todas las cosas provienen de Cristo, por medio de Cristo, y ascienden en alabanza y acción de gracias al Padre también por medio de Cristo. Cristo es entonces, desde este instante, la razón y el canal, la escalera por la cual fluye a la tierra y sube de vuelta a Dios en agradecimiento todo don que provenga de Dios. Cristo es la razón de la existencia y la permanencia de esta tierra a pesar de la introducción del pecado. Así que cuando Dios entonces llama a Abraham, atención con esto, llama a Abraham precisamente ¿por qué razón? Porque la tierra, habiendo sido purificada por las aguas del diluvio, comenzó nuevamente a rebelarse contra su Creador, tratando de impedir el plan del Creador de esparcirse por la tierra y constituir en cambio de manera rebelde, orgullosa y vanidosa una ciudad. No esparcirse para llenar la tierra del conocimiento de Dios, sino una ciudad para concentrar el poder y el orgullo humanos en rebeldía y desobediencia contra el Creador. Y entonces Dios llama a un hombre, Abraham y su descendencia. ¿Y qué cosa es lo que Dios promete a esta descendencia? Dios promete no otra cosa que llegar a ser su Dios y hacerlos su pueblo. Dios llama a Abraham para que Abraham y su descendencia lo conozcan, para que entren en comunión con Él, y al tener comunión con el Creador, experimentarían, conocerían su propio poder, y ese poder, esa gracia soberana, esa gracia infinita, esa gracia que anhelaba derramarse sobre el mundo entero, ahora los use a ellos, a Abraham y a su descendencia, como un canal de gracia para bendecir a todas las naciones. ¿Cómo se adquiere esa gracia para bendecir las naciones y alcanzarlas? Con el conocimiento del poder del Creador. ¿Cómo se obtiene? Solamente por medio del conocimiento del Creador, por medio de la genuina y verdadera comunión con Él. Esta descendencia, sin embargo, experimenta varias dificultades, diferentes situaciones y circunstancias que hacen que termine cautiva, presa como esclava en Egipto. Pero Dios llamó allí a un Salvador, y en Egipto Dios se manifestó por medio de Moisés para decirle al pueblo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. ¿Qué fiesta era esa? ¿Qué ocasión debía el pueblo salir al desierto para celebrar? Vamos a ver lo que nos dice Éxodo 19, donde se nos muestra el propósito de Dios de haber sacado a Israel de la cautividad de Egipto. Vamos a mirar lo que nos dice la Escritura en Éxodo capítulo número 19.
Y vamos a leer a partir del versículo número 4. Mira lo que nos dice la Escritura, Éxodo 19, y vamos a leer desde el versículo número 4. Escucha esto. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿A quién? A mí, dice el texto. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué era lo que Dios había sacado al pueblo de Israel para celebrar en el desierto? ¿Qué cosa? Reencontrarse con su Dios. Dios los sacó sobre alas de águila y dice el texto, y los he traído a mí. ¿Qué es lo que Dios está buscando hacer? Dios está buscando restaurar esa comunión transformadora donde Él pueda manifestarse en medio del pueblo y por medio de ese conocimiento de su Creador, el pueblo experimente el poder del Creador y lo lleve a toda la tierra. Por eso quiere hacerlos sacerdotes, por eso quiere hacerlos especial tesoro, para que este pueblo lleve su gloria a todo rincón del mundo y entonces la tierra sea llena de la gloria de Dios. Es el mismo propósito de la creación. Lo que estamos viendo aquí es la intención de Dios de restaurar con su plan, su propósito original. Que la tierra abunde del conocimiento de Dios, que la gloria de Jehová se manifieste en todos los rincones de la tierra y el mundo lo conozca, y al conocerlo las criaturas sean transformadas por el poder de la comunión con el Creador. Esto es lo que busca. Ahora bien, mira el símbolo de ese propósito. El símbolo de esa comunión. ¿Cuál era el símbolo de esa comunión? Mira cuál era el símbolo de esa comunión. Vamos a leer, por favor, Éxodo capítulo número 29. Éxodo capítulo número 29 y vamos a trasladarnos hasta el versículo número 43. Mira lo que se nos dice aquí en las Sagradas Escrituras. Éxodo capítulo 29, versículo 43. Escucha esto. Allí, en el santuario, en el templo, en el tabernáculo, escucha, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. ¿Cuál es el propósito? El propósito es hacerlos, constituirlos como morada suya. Él quiere habitar en medio de ellos para que a través de esa comunión transformadora sus hijos reflejen su gloria y la tierra sea llena de la gloria de Él. ¿Cuál es el símbolo de esa comunión? ¿Cuál es el instrumento didáctico que enseña la realidad del cielo y la tierra unidas en un lugar del mundo? ¿Cuál es ese símbolo? Es el templo, es el santuario, es el tabernáculo, y por medio de él Dios enseñaba a través de los israelitas al mundo entero
lo que consiste y lo que es una realidad donde la presencia del Dios vivo habite en medio de ellos. Y por eso todos los sacrificios, todo lo que se hacía en el templo tenía como esencial propósito purificar al pueblo para mantener la presencia, la habitación y morada de su Dios con ellos. Así que el pueblo de Israel con su templo, ¿qué cosa era para el mundo? Era una enseñanza de lo que es ser habitación de Dios para que ese conocimiento y comunión llenara con la gloria de Dios toda la tierra. Ese símbolo de ese propósito era el tabernáculo. Pero ahora mira esto. Nosotros sabemos lo que ocurrió con este templo. Cuando el pueblo de Israel fue a cautiverio de nuevo, cuando el pueblo de Israel fue de nuevo a esclavitud, ya no a Egipto, sino a un peor lugar, a Babilonia, como si toda la historia de Abraham hubiese retrocedido hasta el mismo momento, justo antes de su llamamiento. La lección era clara: no oír la voz de Dios hace y significa un retroceso a Babilonia, el lugar desde donde Abraham fue inicialmente llamado. Entonces, ¿qué ocurrió cuando el pueblo de Israel fue llevado a cautiverio y el templo, el símbolo de esa comunión entre Dios y la tierra, fue totalmente destruido y tomado por los babilonios? ¿Qué sucedió? Dios renovó su promesa, la promesa del nuevo pacto o el pacto eterno. ¿Y qué constituye la esencia de esa promesa? ¿Qué constituye la esencia del nuevo pacto? Mira lo que se nos dice en Jeremías capítulo número 31. Jeremías capítulo número 31, y vamos a leer el versículo 33 y 34. Mira lo que nos dice la palabra del Señor. Jeremías capítulo 31 y versículo 33 y 34. Atención. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Atención, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la esencia de la promesa de este nuevo pacto o del pacto eterno, como se lo llama en el capítulo siguiente, es decir, Jeremías 32, versículo 40? ¿Cuál es el propósito, la esencia de esta promesa? Es que Dios llegase a ser el Dios de ellos, y ellos, es decir, los que reciban, crean, vivan y experimenten el cumplimiento de esta promesa, llegasen a ser el pueblo de Dios. ¿Y qué más dice esta promesa? Mira lo que dice. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere hacer según esta promesa? Quiere ser conocido, quiere que el pueblo se gloríe en conocerle, quiere que todos, pequeños, grandes, conozcan individual, genuinamente, personalmente al Dios creador, al Dios vivo, al Dios que hizo los cielos y la tierra, y en este conocimiento la tierra sea llena de la gloria de Dios por medio de lo que este conocimiento, esta comunión produce en sus hijos. Es el propósito eterno. Con el nuevo pacto lo que Dios está haciendo es tratando de cumplir su propósito original para con sus criaturas. Ser conocido y así que la tierra sea llena de su gloria. Este pacto, esta bendita promesa,
fue cumplida a total cabalidad por medio de aquel a quien Dios envió como su propia, exacta, esencial presencia en el mundo. A través de Cristo, Dios hizo algo inesperado. Por medio del Verbo, por medio del Logos, de su palabra encarnada, ¿qué fue lo que Dios hizo en medio de la humanidad? Mira con atención lo que hizo. Juan capítulo número 1, versículo 14 al 18. Mira lo que Él hizo por nosotros y a favor de nosotros. Juan capítulo número 1, versículos número 14 al 18, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Y aquel verbo, aquel logos, aquella palabra, la palabra creadora, la palabra que dio origen a los cielos y a la tierra, y aquel verbo o aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. Atención con esto. Esa palabra, habitó entre nosotros, es la palabra griega que quiere decir literalmente que Dios puso su tabernáculo, que Dios tabernaculó, que levantó su tienda de morada, su tabernáculo de la presencia, su lugar de reunión, lo levantó en esta tierra en Cristo. En otras palabras, ¿recuerdas que el templo era el símbolo de ese eterno propósito de Dios de tener comunión con sus hijos para llenar la tierra con su gloria? En Cristo Jesús se constituye exactamente el propósito último de ese templo como símbolo. Cristo era morada de Dios. Cristo era Dios en la carne. En Cristo Dios tabernaculó, levantó su lugar de reunión. ¿Para qué? Para que Cristo atrayera todas las miradas a Él y dijese que la vida eterna consistía en ¿qué cosa? En que conozcan al Dios verdadero y a su Hijo a quien Él había enviado. Cristo dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Para qué? Para ser conocido por medio de Cristo. Y eso es exactamente lo que dice Juan capítulo número 1, versículos 14 en adelante. Mira lo que nos dice específicamente. Y nota por favor la alusión al texto del Éxodo en estos versículos. Mira lo que nos dice. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Dónde se encuentra eso? ¿Recuerdas lo que sucedió con Moisés cuando le pidió que le mostrase Dios su gloria? Éxodo 33 nos dice que Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Dios le mostró sus espaldas y al pasar por al frente de él, proclamó su nombre, su bien, su bondad, diciendo, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Y atención, grande en misericordia y verdad. Ahora aquí, Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice literalmente que Cristo era lleno de gracia y de verdad. ¿Sabes lo que esto significa? Significa que todo aquel que contempla a Cristo recibe y experimenta el conocimiento de la gloria de Dios a un nivel que ni siquiera Moisés pudo contemplar.
¿Por qué decimos que ni siquiera Moisés pudo contemplar? Porque Moisés lo contempló de espaldas, viendo las espaldas. Pero aquel que contempla a Cristo contempla la gloria de Dios en el rostro de Cristo, para que al verle podamos ahora contemplarle no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, sino a cara descubierta, sin velo, como en un espejo. Y al contemplarle vamos creciendo de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor, porque allí hay libertad. ¿Te das cuenta lo que nos está diciendo Juan capítulo número 1? El que contempla a Cristo percibe la gloria de Dios mucho mejor que Moisés en el monte de Horeb, mucho mejor que Moisés cuando contempló las espaldas de Dios. El que contempla a Cristo es transformado y gloriosamente construido a la imagen de Dios para mostrarlo de gloria en gloria a toda la faz de la tierra. El mismo propósito original ahora alcanzado por medio de la contemplación de la gloria del Creador en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos dice Juan capítulo número 1, versículo número 18. Mira lo que nos dice. Atención. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué quiere decir esto? Al contemplar a Jesucristo, Dios se hace conocido como nunca antes. Las miradas angelicales y de los mundos no caídos, al contemplar a Cristo, perciben y comprenden el carácter de Dios como nunca antes. Ese carácter, esa gloria del Creador que había sido puesta en tela de juicio al ser cuestionada por la rebelión satánica, ahora es despejada toda duda del universo y el carácter del Dios Santo es conocido por medio de Cristo. Nosotros los seres humanos que habitábamos en zona de tinieblas, resplandeció la luz porque las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y ahora al contemplar a Cristo, las tinieblas de la ignorancia del carácter de Dios son despejadas y contemplamos la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y al contemplarle somos transformados de gloria en gloria para que a través de nosotros ahora Dios cumpla su propósito de llenar la tierra con su gloria. Mis amigos, esta es la razón del discipulado. Es la razón de nuestra esencia como pueblo, seguidor de Dios, seguidor de Cristo, discípulos de Él. ¿Qué es lo que dijo Cristo ahora que nosotros tenemos como acceso a su presencia? ¿Cuál es el vehículo, el instrumento por medio del cual, después que Él fue llevado al cielo, se nos hace a nosotros como el recurso, el medio por el cual tenemos acceso a esa presencia, a esa habitación, a esa morada de Dios? ¿Cuál es el vehículo? ¿Cuál es el medio? Cristo los respondió en Juan capítulo 14, versículos 22 y 23, y luego Juan capítulo número 15, desde el versículo número 4. Mira lo que nos dice la Escritura. Juan capítulo número 14, versículo número 22. Vamos allá. Juan 14, 22 y 23. Mira lo que pregunta Judas, no el Iscariote. Dice así. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Dónde se manifiesta esa comunión, esa presencia, habitación de Dios con nosotros? ¿Por medio de qué cosa? Por medio de la comunión con Cristo y el Padre, a través de la contemplación, del
atesoramiento del guardar y conservar su palabra en nosotros. Por medio de su palabra, Cristo juntamente con el Padre, por medio del Espíritu, viene y encuentra morada en nosotros, hace morada con nosotros. Y eso es exactamente lo que Cristo Jesús nos enseñó en Juan capítulo número 15. Mira lo que nos dice, por ejemplo, Juan capítulo número 15. Y vamos a leer el versículo número 4 en adelante. Juan capítulo 15, versículo 4 en adelante. Atención, dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Primera vez. Segunda vez, versículo número 5. El que permanece en mí, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Y finalmente vuelve a repetir esta fórmula maravillosa en el versículo número 7, pero ahora con una diferencia. Atención, mira lo que dice aquí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Te das cuenta? La permanencia, la morada y presencia de Cristo en nosotros es ahora mediada por medio de su palabra. Por medio de su palabra podemos tener presencia, morada de Cristo en nosotros, y así Él permanece en nosotros y nosotros en Él, y somos afianzados en esa comunión transformadora, en ese conocimiento genuino de Dios que nos llena de su gloria, de su presencia y morada para llenar el mundo con la gloria de Dios. Finalmente, mis queridos amigos, el propósito original de la creación, el propósito eterno de conseguir y tener morada en nosotros y llenar la tierra con su gloria, será conseguido de manera definitiva, según la promesa que nos hace el libro del Apocalipsis, capítulo número 21 y el versículo número 3. Mira lo que se nos dice. Vamos a buscarlo. Apocalipsis, capítulo número 21 y el versículo número 3. Nos dice así las Sagradas Escrituras. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Finalmente, Dios promete restaurar en esta tierra su propósito original para el cual creó todas las cosas. Aquí, en esta tierra, en el mismo lugar que Satanás usurpó y trató de reclamar para sí, Dios establecerá su morada, haciéndonos a nosotros su pueblo y siendo Él nuestro Dios. Lenguaje de comunión, lenguaje de comunicación, lenguaje de conocimiento relacional, experiencia transformadora que habilite a toda la tierra para ser llena de la gloria de Dios cuando sus hijos experimenten esa comunión y salgan de la santa ciudad llenando la tierra con la gloria de Dios. ¿Te das cuenta que en el propósito original de Dios siempre fue su idea traernos a sí mismo, traernos a la comunión transformadora, al conocimiento poderoso de su presencia, de su carácter, de su gloria, para luego esparcirnos y a través de nosotros llenar la tierra de su gloria? Siempre fue el propósito santo de Dios hacernos vehículos, canales que reflejaran más y más su gloria, para que su gloria llenase la tierra como las aguas cubren el mar. Habiendo dicho esto, mis queridos amigos y hermanos, y esperando que esta lección, que este comentario haya sido para tu edificación, nos despedimos en esta hora de ustedes diciéndoles: nos vemos el día sábado para comentar esta nuestra lección en vivo, en el nombre del Señor.
les decimos bendiciones. Chao, chao.